Hola a todos y todas, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a esta clase número 9 de Psico 1. Esta clase vamos a estar trabajando a Piaget, vamos a continuar trabajando la teoría psicogenética de Piaget. En este caso, hoy nos toca ponernos a conversar sobre el periodo operatorio concreto y el periodo formal, de pensamiento formal. Para eso vamos a continuar trabajando con la ficha de cátedra que ya se colgó cuando empezamos hablando del sensorio motor, pero también está colgada la ficha de Piaget, el texto que nos va a hablar sobre el operatorio concreto y el operatorio formal. Antes de comenzar la clase de hoy, por si alguno no me conoce, soy el profe Jorge Prado. Espero que estén en su casa lo mejor que puedan, tratando de seguir cuidándonos. Todos sabemos que este momento se está haciendo ya difícil de llevar para muchos de nosotros. Nosotros estamos atentos a sus mensajes, a sus, a sus consultas, así que desde acá siempre la idea es transmitirle la mayor tranquilidad posible y bueno, seguir pensando juntos en esta educación que empezamos a trabajar con todo este emergente del aislamiento y seguramente en un futuro esto nos va a servir de mucho porque estamos siendo grandes pioneros, ustedes como estudiantes, como futuros docentes y nosotros de este lado. Bien, arrancamos. Como les decía, hoy vamos a continuar hablando de Piaget y la teoría psicogenética. En este caso nos toca trabajar con el periodo preoperatorio, no, perdón, con el operatorio concreto. Arrancamos con el operatorio concreto. El operatorio concreto es un periodo que se va a iniciar aproximadamente entre los 7 y los 8 años, hasta aproximadamente los 11 y los 12. La clase anterior con la profesora Canevari, nosotros habíamos cerrado con el preoperatorio. Tenemos que tomar características para seguir adelante, porque recuerden que a Piaget le va a interesar ver cómo se produce un salto de un conocimiento de menor complejidad a uno de mayor complejidad. Entonces, en el preoperatorio habíamos dado varias características, habíamos dicho que era un pensamiento egocéntrico, que el niño lo ve todo con su punto de vista, que era irreversible, ¿sí? Es decir, que solo podía detenerse en una característica. ¿Se acuerdan en la prueba de la masa, lo que la plastilina por ahí tenía más de largo? No podía ver que lo ganaba en ancho. Si la plastilina era más larga, ahí había mayor cantidad, por ejemplo. ¿Se acuerdan de esa experiencia? Después dijimos que era un pensamiento alógico porque no tenía la lógica del sentido común. Dijimos también que era un pensamiento basado en un razonamiento transductivo, no podía llegar a hipótesis generales, sino que podía pensar casos particulares. Bueno, el gran logro en el operatorio concreto, bienvenidos al operatorio concreto, va a ser que el niño y la niña van a lograr una mayor descentración en su pensamiento. Una mayor descentración en su pensamiento. Esto quiere decir que el pensamiento se va a volver reversible, va a ser reversible, es decir, que no solo ya se va a detener en una sola característica del objeto, sino que ahora va a poder tener en cuenta más de una variable a la vez. Sí, porque al estar más descentrado su pensamiento, al no ser más egocéntrico como era antes, va a poder tomar en cuenta diferentes variables, diferentes puntos de vista. Les doy un ejemplo para que sea más claro. La clase anterior, por ejemplo, nosotros habíamos visto en salita de 5 una clase de música. Yo les había dado algunos en el foro y la seño les había dado a los chicos instrumentos, ¿no? Les había dado una pandereta, les había dado un bombo y a uno le dijo, devolveme el instrumento, ¿sí? Y el nene le dice, yo no tengo un instrumento, tengo una pandereta. ¿Por qué? Porque el pensamiento aún es alógico en el preoperatorio, es decir, no puede tener en cuenta dos variables, no puede aún ver que una pandereta puede ser pandereta y también puede ser un instrumento.
Esto va a ser ahora posible a partir del operatorio concreto. ¿Por qué? Porque el niño va a tener dos características, dos logros esenciales que son la seriación y la clasificación. Les repito, la seriación y la clasificación. La seriación tiene que ver con que nace con la noción de número, ¿sí? Es decir, puede seriar. Y la clasificación, el concepto de clase, que el chico puede agrupar. Entonces, siguiendo el ejemplo de instrumentos, el niño va a poder ver que hay instrumentos de percusión, instrumentos de viento, cosa que en un operatorio no puede. Él determinar, por ejemplo, que una pandereta es de percusión o una flauta es un instrumento de viento, ¿sí? No hay posibilidad. Ahora muchos y muchas de ustedes me pueden decir, dale Jorge, pero el niño cuenta desde que tiene 3 años. Sí, el niño del preoperatorio cuenta, pero cuenta de memoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si un niño de 4 o 5 años empieza a contar, si ustedes le prestan atención, cuenta 1, 2, 3, 4, 5 y se pierde, van a ver que el niño automáticamente vuelve a 1. ¿Por qué? Porque cuenta de memoria, aún no tiene la idea de seriación, ¿sí? Porque no hay reversibilidad. Fíjense que un niño ya en un operatorio concreto, si cuenta, se queda, por ejemplo, en el 10, hace pausa y continúa 11, 12, porque la idea de la seriación y la reversibilidad tiene que ver con que si le agregó 1 al 10 hay 11 y si le sacó 1 hay 9. Puede ir y volver por otros puntos de vistas y posibilidades. Bien, entonces vamos a repasar los logros más importantes. Como se detiene en otras características en este momento, puede ver otras variables. Por ejemplo, ustedes que van a trabajar en artes visuales, por ejemplo, si quieren trabajar con una pintura, va a poder tener en cuenta el alto de un cuadro, pero también el ancho, ¿sí? ¿Se entiende? Va a tener la idea de proporcionalidad. Piaget va a decir, por ejemplo, que a los 9 años surge la noción de masa, a los 11 años surge la noción de peso, y bueno, ya a los 13 va a surgir la noción tridimensional de volumen. ¿Sí? Si bien este operatorio concreto, por eso se llama operatorio, porque el chico va a poder operar con la seriación y la clasificación, es concreto porque el chico aún necesita la presencia del objeto para poder operar con él. ¿Sí? Por eso cuenta con los dedos, utiliza billetes. En viejas épocas se utilizaban para pregúntenle a sus padres y a sus madres, por ejemplo, cuando querían sumar o restar un bolillero donde iban contando bolillas o tachando palitos, ¿se acuerdan? Buenísimo. Así que estas cuestiones son las más importantes que tenemos en el operatorio concreto. ¿Sí? Pasamos al operatorio formal. Sí, en el operatorio formal nosotros lo vamos a ubicar aproximadamente entre los 11 y los 12 años, que va a coincidir con el comienzo de la adolescencia. Vamos a hacer una breve mención porque seguramente se lo trabaje o se lo mencione más bien en Psico 2 porque Psico 1 es niñez. Pero el pensamiento formal, la adolescencia, surge con el pensamiento abstracto, la posibilidad del pensamiento hipotético deductivo, ¿sí? Poder pensar lógicamente, proposicionalmente, sin la necesidad de que el objeto sea concreto, ¿sí? Puede ser abstracto. Por eso como lo abstracto empieza a tener importancia, ¿sí? A nivel de logro cognitivo, el pensamiento abstracto, los ideales políticos, los ideales sociales, ¿sí? Es por lo que empieza a tener más interés el niño, ¿no? No ya por lo que es lo concreto en el aquí y ahora, sino por aquello que tiene mayor abstracción, como es la ideología, las cuestiones éticas y morales, muy propias de la adolescencia, ¿verdad? Bien, chicos y chicas, estas son las características más importantes entonces de los dos periodos que nos quedaron por trabajar, tanto del operatorio concreto de los 7 a los 12 años, como del operatorio formal de los 12 años en adelante. ¿Sí? Algunos autores hablan de un pensamiento postformal, que no es Piaget, pero bueno, donde el pensamiento tiene una mayor abstracción y mayor complejidad, esta cuestión de pensar en hipótesis, pero también podemos charlarlo en otras oportunidades.
Bien, ¿con qué vamos a acompañar aparte de la lectura del texto para esta clase? Con una actividad que va a ir colgada en actividades. Recuerden que estas actividades son para una mejor lectura de los textos, para debatir y opinar en los foros. Recuerden chequear los horarios de foro, están los martes a la mañana, los jueves de la tarde de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, los viernes a la mañana y a la tarde con la profesora Mariela. Bien, la actividad que vamos a dejar esta semana, yo voy a dejar colgado, dejé 3 ejes, tomé el diseño curricular y tomé el eje de artes visuales, el eje de lenguaje teatral y el eje de lenguaje musical, ¿sí? Y están las columnas de concepto, de qué manera se van a abordar y los contenidos que tienen que lograr en esos conceptos que se van a enseñar, ¿sí? El diseño curricular, tomo una hoja de cada área, de artes visuales, ¿sí? De lenguaje musical y de lenguaje teatral. Y son todos de primaria, de primer ciclo. ¿Qué quiero que identifiquen? Cada uno va a elegir el que le corresponde, pero ¿qué quiero que identifiquen en esos diseños curriculares? Sí, en tanto que conceptos o manera de abordarlos o conocimientos que se tienen que lograr tienen relación con los conceptos que vimos en el operatorio concreto. Si ven algo de la descentración, si ven algo de la reversibilidad, si ven algo del orden de... se me fue la palabra, del orden de la clasificación, de la seriación, si ven algo de esta índole, si los ven, es decir, porque ¿qué les va a aportar esto a ustedes, chicos y chicas? Esto claramente les va a aportar como herramienta esta materia, que ustedes sepan pensar en clave de estrategias e intervenciones para la secuencia de una clase. Por ejemplo, como les decía antes, en un nivel inicial nosotros no podemos hablar desde artes visuales. Bueno, vamos a aprender colores primarios, colores secundarios. ¿Por qué? Porque el niño todavía no tiene noción de clasificación. Entonces, esto es lo que queremos. Nosotros queremos que ustedes vayan tomando, asimilen y acomoden al momento de pensar en clave de educación, ¿sí? Pero también una cuestión importante a tener en cuenta cuando sean docentes, que la teoría de Piaget no sea un manual clasificatorio, ¿sí? Que un chico o una chica no logre, por ejemplo, si tiene 8 años y aún por ejemplo, no tiene la idea de seriación, de contar, ¿sí? De clasificar, de agrupar, de sumar o de restar, ¿sí? No quiere decir que tenga algún problema cognitivo o de aprendizaje, ¿sí? Esto también implica que nosotros pensemos, por ejemplo, nuestra estrategia de enseñanza, ¿sí? También esto a tomar con atención, que la teoría de Piaget no sea una teoría de libro donde se produzca algo clasificatorio. Bien, no les entretengo más, que disfruten la clase, estamos viéndonos en los espacios de foros y adelante con las actividades, a seguir cuidándose, besos para todos.